y estaba doblando la ropa de mi hijo cuando lo vi. El sobrecolor crema con ribete dorado, dirigido a mi vecina. A través de la ventana, la vi abrirlo, sonreír y colgarlo en la nevera. Una invitación de boda. Su invitación de boda. Mis manos se quedaron paralizadas a medio doblar. 7 años. 7 años desde que se marchó de nuestro apartamento con 2 maletas y la promesa de que enviaría dinero para nuestro hijo. 7 años de silencio. Ni una llamada de cumpleaños. Ni una pensión alimenticia. Ni una explicación. Y ahora, al parecer, se iba a casar. No me invitaron. Claro que no me invitaron. Pero todos los demás en nuestro antiguo barrio lo eran. La pareja que cuidaba a los niños. Sus antiguos compañeros de trabajo. Incluso el hombre que nos vendió nuestro primer árbol de Navidad. Todos menos la madre de su hijo. Todos menos la mujer que trabajaba de camarera por las noches mientras estudiaba enfermería de día, intentando rehacer su vida entre los escombros que él dejó. Mi hijo tenía 6 años. Todavía preguntaba por su padre. Mamá, ¿por qué papá no viene a verme? Había aprendido a sonreír ante esa pregunta, a decir cosas como, papá está ocupado, o, papá te quiere, solo que está lejos. Pero ¿cómo se le explica a un niño que su padre está lo suficientemente cerca como para invitar a desconocidos a su boda, pero no lo suficiente como para recordar el cumpleaños de su hijo? Esa noche no pude dormir. La injusticia me quemaba el pecho como ácido. Caminaba de un lado a otro en nuestro pequeño apartamento, pasando junto a los muebles de segunda mano, junto a las paredes que yo misma había pintado, junto a las fotos del primer día de clases de mi hijo, eventos que su padre se había perdido, que siempre se perdería. Y entonces hice algo que no puedo explicar del todo. Me senté a la mesa de la cocina a las 2 de la mañana, saqué un papel y empecé a escribir. No a él. A ella. A la mujer que estaba a punto de casarse con el hombre que me destruyó. No lo escribí con rabia. Lo escribí con sinceridad. Cada palabra se sentía como arrancar fragmentos de vidrio de una vieja herida. Le conté todo, no para arruinarle el día, sino porque alguien necesitaba saberlo. Alguien necesitaba comprender de que era capaz de alejarse. Cuando terminé, me temblaban las manos. La carta tenía 3 páginas. La sellé, le puse la dirección del lugar del evento y, antes de que pudiera arrepentirme, la eché al buzón al amanecer. Nunca esperé que lo leyera. Nunca esperé que le importara. Pero 3 semanas después, el día que debería haber sido su boda, sonó mi teléfono con un número desconocido. Y cuando contesté, la voz de una mujer susurró 7 palabras que lo cambiaron todo. Necesito saber si esto es cierto. Su voz temblaba al teléfono. No estaba enfadada, sino aterrorizada. Es cierto que tiene un hijo. Cerré los ojos y me oí decir, sí, se llama Daniel. Tiene 6 años. La línea se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. Entonces, cuéntamelo todo, por favor. Necesito saber con quién me voy a casar. Y así, de repente, me vi de nuevo en el pasado. De vuelta al principio. De vuelta a cuando creía en él. Nos conocimos cuando yo tenía 23 años y trabajaba en el turno de la mañana en una cafetería cerca de la universidad. Venía todos los martes y jueves. Siempre pedía café solo y tostadas integrales. Y siempre dejaba una buena propina. Tenía una sonrisa, de esas que te hacen sentir como si fueras la única persona en el lugar. Después de 3 meses de charlas triviales, finalmente me invitó a salir. Me enamoré perdidamente. Demasiado rápido. Él era mayor, seguro de sí mismo, con una carrera consolidada como gerente de ventas. Yo aún estaba descubriendo quién quería ser. Me hacía sentir segura, como si tuviera todas las respuestas. Nos fuimos a vivir juntos a los 6 meses. Dejé la universidad para trabajar a tiempo completo cuando me dijo que necesitábamos ahorrar para una casa. Solo temporalmente, prometió. Cuando estemos estables, volverás. Te lo aseguro. Le creí todo. Cuando me quedé embarazada, pensé que era el comienzo de nuestra verdadera vida juntos. Al principio parecía ilusionado, hablaba de nombres para el bebé, pintó la habitación de azul claro, me cogió de la mano durante la primera ecografía. Pero algo cambió después del nacimiento de Daniel. Empezó a trabajar más tarde y llegaba a casa oliendo a cigarrillos y a perfume que no era mío.
Cuando le preguntaba, decía que era paranoica, que la maternidad me estaba volviendo loca. La noche que se fue, Daniel tenía 3 meses. Yo estaba agotada, cubierta de vómito, intentando calmar a un bebé con cólicos a las 2 de la madrugada. Entró en la habitación con las 2 maletas ya hechas. No puedo hacerlo, dijo. Así, sin más. 4 palabras. No puedo hacerlo. Recuerdo mirarlo fijamente, a Daniel gritando en mis brazos, y preguntarle, ¿qué no puedes hacer? ¿Ser padre? ¿Ser pareja? ¿Qué no puedes hacer? Ni siquiera me miraba. No estoy preparado para esta vida. Creía que sí, pero no. Necesito espacio para aclarar mis ideas. ¿Espacio? Mi voz se quebró. Tu hijo tiene 3 meses. No tienes derecho a espacio. Eres su padre. Puso la mano en el pomo de la puerta. Enviaré dinero. Llamaré. Solo, necesito irme. Eso fue hace 7 años. El dinero nunca llegó. Las llamadas nunca llegaron. Simplemente, desapareció. Cambió de número, se mudó a otra ciudad, me bloqueó en todas las redes. Me enteré por amigos en común de que lo habían ascendido, se había mudado a un rascacielos en el centro, había empezado de cero como si nunca hubiéramos existido. Y me quedé con un bebé que lloraba en brazos en un apartamento de una habitación, con $600 en mi cuenta bancaria y sin idea de cómo sobrevivir. Pero tocar fondo es una cuestión de todo. O te quedas ahí, o te aferras a lo que sea y sales poco a poco. Y me prometí a mí misma, aquella primera noche a solas, que Daniel jamás sentiría la ausencia que yo sentía. Que yo sería suficiente para los dos. Así que cuando esa mujer por teléfono me pidió que le contara todo, no me guardé nada. Le hablé de las facturas del hospital que pagué yo sola. De las noches que trabajé turnos dobles mientras mi vecina cuidaba de Daniel. De los cumpleaños que su padre se perdió. De la Navidad en que no pude comprar regalos y envolví libros de la biblioteca. Y entonces le conté lo peor. Nunca preguntó por su hijo. Ni una sola vez. En 7 años. La oí contener la respiración. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. La boda es dentro de 3 horas. Necesito verte. Ora. La encontré en una cafetería a 6 cuadras del lugar de la boda. Ya estaba allí cuando llegué, sentada en la mesa de la esquina, aún con su bata de seda con el logo del hotel en el bolsillo. Llevaba el pelo a medio arreglar, elegantes rizos recogidos a un lado y el otro suelto. Parecía una novia interrumpida en plena transformación. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella rompió a llorar. Me senté frente a ella y, por un momento, ninguna de las dos habló. Entonces ella deslizó mi carta sobre la mesa, las 3 páginas que había escrito a las 2 de la madrugada, ahora arrugadas y manchadas con lo que parecían lágrimas. ¿Es todo esto cierto? Susurró. ¿Cada palabra? Asentí con la cabeza. Se cubrió el rostro con las manos. Me dijo que nunca se había casado. Que nunca había tenido hijos. Dijo que durante sus 20 años se dedicó a definir su carrera, que estaba esperando a la persona adecuada para formar una familia. Dijo que yo era esa persona. La mentira era tan perfecta, tan completa, que me dejó sin aliento. No solo nos había abandonado, sino que nos había borrado de su vida. Había reescrito toda su historia como si fuéramos un borrador que había desechado. Pero mientras estaba allí sentada viendo cómo esta mujer se desmoronaba, sucedió algo inesperado. No me sentí reivindicada. Me sentí triste. Triste por ella. Triste por la versión de mí misma que también había creído en él. Porque recordaba lo que se sentía al ser ella. Recordaba los domingos por la mañana en nuestro antiguo apartamento, antes de Daniel, antes de que todo se desmoronara. Como preparaba panqueques mientras yo leía el periódico en nuestra pequeña mesa de la cocina. Cómo me besaba la coronilla al dejarme el café, siempre con demasiada crema, justo como me gustaba. Como pasábamos sábados enteros sin hacer nada, viendo películas, planeando viajes que nunca haríamos, hablando de la casa que compraríamos algún día con un jardín lo suficientemente grande para un perro. Recordaba sentirme segura, sentirme elegida, sentir que por fin había encontrado a mi persona. Esa versión de mi vida ahora me parecía un sueño, algo que le había sucedido a otra persona. Pero alguna vez fue real, fue buena, y pensé que duraría para siempre. Recordé la noche en que me propuso matrimonio.
Estábamos en un parque junto al río, cenando al aire libre porque no podíamos permitirnos un restaurante elegante. El sol se ponía, tiñendo todo de dorado, y él se arrodilló allí mismo, sobre la manta a cuadros. El anillo era sencillo, pero no me importó. Le dije que sí antes incluso de que terminara de preguntarme. Recordé cuando planeábamos nuestro futuro. Yo iba a terminar mi carrera de enfermería. Él iba a ascender hasta convertirse en gerente regional. Tendríamos 2 hijos, tal vez 3. Una casa en las afueras con buenas escuelas. Vacaciones familiares en la playa. Sueños comunes y corrientes. Hermosos sueños comunes y corrientes. Y recordé el momento en que supe que estaba embarazada. Me hice la prueba en el baño del restaurante durante mi descanso. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae. 2 rayitas rosas. Las miré fijamente durante 5 minutos, con lágrimas corriendo por mis mejillas, lágrimas de felicidad, lágrimas de terror, todo a la vez. Lo llamé inmediatamente, ni siquiera pude esperar a llegar a casa. Gritó tan fuerte por teléfono que mi compañera de trabajo le preguntó si todo estaba bien. Voy a ser papá, repetía. Voy a ser papá. Esa alegría era real. Lo sé. Al menos durante un breve instante, fue real. Pero en algún punto entre las pruebas de embarazo y los pañales sucios, entre el sueño y la realidad, él cambió. O tal vez no cambió. Tal vez simplemente por fin vi quién era en realidad. Un hombre que amaba más la idea que las cosas en sí. Un hombre capaz de abandonar a su propio hijo y dormir tranquilo por las noches. Miré a esa mujer que tenía enfrente, esa novia con el pelo a medio arreglar y el rímel corrido, y me vi a mí misma a los 23 años. Vi a todas las mujeres que alguna vez creyeron en las promesas de un hombre. Y supe, en ese momento, que tenía que contárselo todo. No solo los hechos, sino la verdad. Toda la verdad, devastadora. Porque hace 7 años, ojalá alguien me hubiera advertido. Dime qué pasó después de que se fue, dijo, con la voz apenas audible. Respiré hondo. Esta parte aún dolía. La primera semana, seguí llamando. Su teléfono estaba desconectado. Conduje hasta su oficina. Me dijeron que había dimitido. Sin dirección de contacto. Sin previo aviso. Simplemente desapareció. Frases cortas. Así funciona el trauma. No puedes pensar en párrafos cuando tu mundo se está acabando. Tenía $600 en mi cuenta. El alquiler vencía en 2 semanas. Tenía un bebé de 3 meses que necesitaba pañales, leche de fórmula y citas médicas. Todavía no podía volver al trabajo. Me estaba recuperando de una cesárea de emergencia. Apenas podía caminar. A la novia le temblaban las manos. Llamé a sus padres. Dijeron que no sabían dónde estaba. Dijeron que no era su responsabilidad. Dijeron que debería haber tenido más cuidado. Como si su hijo no tuviera nada que ver. Como si Daniel hubiera aparecido de la nada. Se me quebró la voz. Aún ahora, años después, la injusticia me quemaba. Solicité ayuda. ¿Sabes lo que te preguntan? Te preguntan por qué el padre no ayuda. Te preguntan si has intentado contactarlo. Te hacen demostrar el abandono como si fuera un crimen que hubieras cometido. Como si fuera tu culpa estar sola. Ahora lloraba abiertamente, pero yo no podía parar. Fui al juzgado a solicitar la manutención de mi hijo. El juez me preguntó dónde estaba. Le dije que no lo sabía. Me dijo que tenía que notificarle la demanda. Le dije que no sabía dónde vivía. Me dijo que entonces no podía hacer nada. Allí estaba yo, con mi bebé en brazos, sin un centavo y desesperada, y el sistema me dijo que no tenía pruebas suficientes. La humillación de ese momento, estar de pie en una sala de tribunal, ser desestimada, sentir que yo era el problema. A mi casero no le importaba mi situación. El alquiler era el alquiler. Le rogué que me diera una prórroga. Me concedió una semana. Recuerdo esa semana. Lo vendí todo. Mi portátil. Mis joyas. El televisor. El sofá. Todo lo que valía dinero. Se fue. Llamé a todos mis amigos. La mayoría me ignoró. Unos pocos me enviaron $50 aquí, 100 allá. No era suficiente. Nunca era suficiente. La novia me miraba como si le estuviera describiendo una película de terror.
Llegué a un acuerdo de pago con mi casero. Conseguí un turno de noche en otro restaurante. Mi vecina, una mujer de 70 años con artritis, cuidaba de Daniel mientras yo trabajaba. Llegaba a casa a las 2 de la madrugada, le daba de comer, dormía 3 horas y volvía a empezar. 3 horas de sueño. Durante meses. Tu cuerpo aprende a funcionar en modo de supervivencia. Daniel se enfermó. Infección de oído. La factura de urgencias fue de $800. Yo aún no tenía seguro. También establecí un plan de pagos para eso. $50 al mes. Tardé 2 años en pagar una sola infección de oído. Todo se convirtió en un cálculo. Comida o electricidad. Pañales o medicinas. Billete de autobús o guardería. Me perdí sus primeros pasos porque estaba trabajando. Me perdí su primera palabra. Mi vecina me lo contó después. Lloré en el baño del restaurante durante 20 minutos. La novia se tapó la boca. Y a pesar de todo, el agotamiento, la pobreza, el miedo, seguí pensando que volvería. Que llamaría. Que recordaría que tenía un hijo. Que sentiría algo. Culpa. Arrepentimiento. Cualquier cosa. Pero no lo hizo. En el primer cumpleaños de Daniel, esperé. Pensé que seguramente en el primer cumpleaños de su hijo, se pondría en contacto. Revisaba constantemente mi teléfono. Nada. Horneé un pastel con una mezcla de caja. Canté, "Feliz cumpleaños", sola en nuestro apartamento. Y me di cuenta, no iba a volver. Nunca. Ese fue el derrumbe. No el día que se fue. El día que acepté que no iba a volver jamás. Así que cuando me preguntes si mi carta es cierta, sí. Cada palabra. Pero esto es lo que no escribí. Me incliné hacia adelante. Es capaz de esto. De mirar a alguien que él creó, alguien que comparte su ADN, sus ojos, su sonrisa, y no sentir nada. Si puede hacerle eso a su propio hijo, ¿qué crees que te hará a ti cuando las cosas se pongan difíciles? Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como humo. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar. La boda iba a empezar en menos de 2 horas. Me hizo la pregunta que tanto temía: ¿cómo sobreviviste? Me reí, pero no fue una risa alegre. Mal. Sobreviví mal. La verdad es que la supervivencia no es un único gran momento heroico. Son 1000 pequeños fracasos que, por poco, no te matan. Intenté volver a estudiar. Solicité becas, ayudas, lo que fuera. Entré en un programa de enfermería. Estaba emocionadísima. Por fin, una salida. Entonces me di cuenta de que no podía permitirme los libros de texto. Los de segunda mano costaban $400. No tenía $400. Ni siquiera tenía 40. La novia escuchaba como si su vida dependiera de ello. Intenté pedir ayuda a la escuela. Me dijeron que tenían fondos para casos de dificultades económicas, pero que se otorgaban por orden de llegada. Para cuando llegué, ya se habían agotado. Una trabajadora social me sugirió que solicitara una tarjeta de crédito. La solicité. Me la denegaron. Tengo mal historial crediticio por facturas médicas impagas. Es un círculo vicioso. Necesitas dinero para ganar dinero. Necesitas crédito para obtener crédito. Probé con las clases en línea. Eran más baratas y flexibles. Podía estudiar mientras Daniel dormía. Pero tenía 2 años. Los niños de 2 años no duermen de forma predecible. Estaba en medio de una clase y se despertaba gritando. Reprobé 2 materias porque no pude entregar las tareas a tiempo. Cada intento era como chocar contra una pared. Una vez intenté tener una cita. Un chico del restaurante parecía simpático. Salimos. Todo iba bien hasta que mencioné que tenía un hijo. Literalmente se levantó, puso dinero sobre la mesa y se fue. Ni siquiera se terminó el café. Ese dolió más de lo que esperaba. Intenté pedir ayuda a su familia, solo una vez, lo juro, solo una vez. Llamé a su madre el día del tercer cumpleaños de Daniel. Le dije, es su nieto. No quiere conocerlo. Ella respondió, mi hijo tomó su decisión. Lo apoyo. Y colgó. El rechazo no vino solo de él. Vino de todos los que lo eligieron a él en lugar de a un niño inocente. Probé la terapia.
El centro comunitario ofrecía asesoramiento gratuito. Fui 2 veces. La terapeuta era amable, pero seguía preguntándome qué había hecho para que él se fuera, como si tuviera que haber algo. Como si fuera un rompecabezas que pudiera resolver si tan solo buscara con suficiente empeño. Incluso la ayuda vino acompañada de reproches. Intenté ser fuerte por Daniel. Eso fue lo más difícil. Me preguntaba por su padre y yo tenía que sonreír y mentir. Papá trabaja lejos. Papá te quiere mucho. Papá estaría aquí si pudiera. Mentiras sobre mentiras porque la verdad, que su padre eligió abandonarlo, lo destruiría. La novia volvía a llorar, pero yo no podía parar. Una noche, Daniel tenía 4 años. Hizo una tarjeta del Día del Padre en la guardería. Estaba muy orgulloso. Dibujó a un hombre alto y a un niño pequeño cogidos de la mano. Preguntó si podíamos enviársela por correo a papá. Le dije que sí. La dirigí a su última dirección conocida. Me la devolvieron con la indicación de volver al remitente. La escondí en la basura para que Daniel no la viera. Pequeñas crueldades. Muerte por 1000 cortes de papel. Pero esto es lo que aprendí. La miré fijamente a los ojos. El fracaso me enseñó más que el éxito. Cada puerta cerrada me demostró que era más fuerte de lo que creía. Cada rechazo probó que podía sobrevivir a uno más. No estaba prosperando. Apenas podía funcionar. Pero seguía en pie. Las campanas de la iglesia volvieron a sonar. Faltaba 1 hora para la ceremonia. Ahora tienes una opción que yo nunca tuve, le dije. Puedes irte antes de quedar atrapada. Antes de que haya hijos. Antes de que años de tu vida desaparezcan en alguien que no te valora. Su teléfono vibró. Apareció un mensaje en la pantalla. ¿Dónde estás? Todos te están esperando. Ella lo miró fijamente. Luego me miró a mí. ¿Qué harías tú? Susurró. No respondí a su pregunta de inmediato. En cambio, le hablé de la peor noche. La noche en que casi me rendí. Daniel tenía 5 años. Llevábamos 4 años viviendo en el mismo apartamento diminuto. Yo seguía trabajando turnos dobles, seguía ahogada en deudas, seguía sola. Una noche, llegué a casa del trabajo a medianoche. Mi vecino había dejado una nota. Daniel tiene fiebre. Le di medicina. Está dormido. La novia se inclinó hacia adelante. Fui a ver cómo estaba. Tenía mucha fiebre. El termómetro marcaba 39,4 grados centígrados. Llamé a la línea de atención telefónica de enfermería. Me dijeron que si llegaba a 40 grados centígrados, fuera a urgencias. Me senté junto a su cama con una toalla fría, comprobando el termómetro cada 10 minutos, rezando para que no subiera más porque no podía permitirme otra factura de urgencias. Eso es pobreza. Rezar para que la fiebre de tu hijo no suba porque no puedes costear la atención médica. A las 3 de la madrugada le bajó la fiebre. Abrió los ojos y dijo, «Mamá, tuve una pesadilla». Le pregunté de qué se trataba. Me dijo, «Soñé que papá volvía, pero no sabía quién era yo. Tuve que detenerme. A 1 hora, ese recuerdo me destroza». Lo abracé hasta que se volvió a dormir. Luego fui al baño, cerré la puerta, me senté en el suelo y me derrumbé. Arruinado. No hay otra palabra para describirlo. Lloré tanto que no podía respirar. Años de mantenerme entera, años de sonreír a pesar del dolor, de fingir que todo estaba bien, de ser fuerte, todo se derrumbó. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El maquillaje de la novia estaba completamente arruinado. Pensé en acabar con todo. No de forma dramática. Simplemente. Parar. Desaparecer. Daniel estaría mejor sin mí. Quizá la familia de su padre lo acogería. Quizá el Estado le encontraría un hogar mejor. Quizá cualquiera podría hacerlo mejor que yo. Esto fue lo peor. Lo absolutamente peor. Me quedé sentada en el suelo del baño durante 2 horas. No me moví. No pensé. Simplemente existí en ese espacio gris donde nada importaba. Y entonces, Daniel llamó a la puerta. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con su vocecita preocupada. Abrí la puerta. Estaba abrazando su osito de peluche favorito, el que mi vecina le había regalado por su 3er cumpleaños porque yo no podía comprarle uno.
El oso estaba hecho jirones, le faltaba un ojo y estaba sujeto con cinta adhesiva. Me lo dio y me dijo, el oso me hace sentir mejor cuando estoy triste. Quizás a ti también te haga sentir mejor. Luego se subió a mi regazo y me abrazó. Ese momento. Él no sabía que estábamos arruinados. No sabía que su padre lo había abandonado. No sabía que yo había estado sentada en el suelo pensando en rendirme. Lo único que sabía era que su mamá estaba triste y que quería ayudar. Amor puro y sencillo de una niña de 5 años con fiebre y un osito de peluche roto. Lo abracé y me di cuenta, no podía rendirme. No porque fuera fuerte, sino porque me necesitaba. Y tal vez, solo tal vez, necesitar ser necesitado era suficiente. La novia sollozaba. Esa noche, en el suelo de ese baño, algo cambió. Dejé de esperar a que su padre volviera. Dejé de esperar a que me rescataran. Dejé de esperar a que la vida se volviera más fácil. Simplemente, empecé. ¿Qué empezó? Ni siquiera lo sé todavía. A la mañana siguiente, me matriculé de nuevo en clases en línea. ¿Había suspendido antes? Lo intentaría de nuevo. ¿No podía permitirme los libros de texto? Encontraría la manera. ¿Estaba agotada? Todo el mundo está agotado. Ya lo resolvería. Una pequeña decisión. Un cambio radical. Pero algo dentro de mí seguía palpitando. Algo obstinado, furioso y decidido. Algo que decía, él no va a ganar. Él no va a destruirme. Miré a la novia. Así que cuando me preguntas qué haría yo, no puedo responderte. Solo tú sabes con qué puedes vivir. Pero sí puedo decirte esto. Tocar fondo me enseñó quién era realmente. Y resultó que era más fuerte de lo que jamás imaginé. Su teléfono vibró de nuevo. ¿Dónde estás? Se quedó mirando la pantalla. Luego me miró a mí. Después miró mi carta que estaba sobre la mesa. Dime cómo sobreviviste, susurró. Cuéntamelo todo. Todo empezó con un carné de biblioteca. La novia parecía confundida, pero yo continué. Después de aquella noche en el suelo del baño, no podía pagar la matrícula. No podía pagar los libros de texto. No podía pagar el cuidado de los niños. Pero la biblioteca era gratuita. Así que fui. Ese fue el momento. La silenciosa decisión que lo cambió todo. Todos los martes y jueves, dejaba a Daniel en la guardería, iba a la biblioteca y leía. Revistas médicas. Libros de texto de enfermería. Guías de estudio. Todo lo que me obligaban a comprar para la escuela, lo encontraba allí gratis. Un pequeño gesto. Un cambio radical. Una bibliotecaria llamada Margaret se dio cuenta. Empezó a buscarme libros, a apartarlos. Nunca preguntó por qué. Simplemente me ayudó. Un día me dijo, hay una sala de informática arriba. Internet gratis. Impresión gratuita. Luego me dio un calendario de cursos de certificación gratuitos que se ofrecían en línea. La amabilidad de un desconocido cuando ya había perdido la fe en la humanidad. Me inscribí en un programa de certificación de asistente médico. Gratis. 8 meses. Todo en línea. Podía estudiar durante las siestas de Daniel, después de que se acostara, en mis descansos para almorzar. No era la escuela de enfermería, pero era algo. Era un avance. Hacia adelante. Eso era lo único que importaba. Dejé de dormir. 4, tal vez 5 horas por noche. Trabajaba mi turno en la cafetería. Volvía a casa, acostaba a Daniel y luego estudiaba hasta las 2 de la madrugada. Me despertaba a las 6. Y vuelta a empezar. La novia escuchaba como si le estuviera describiendo una guerra. Reprobé el primer examen de práctica. Estrepitosamente. Lloré en el baño de la biblioteca. Margaret llamó a la puerta. No dijo nada. Simplemente deslizó una barra de chocolate por debajo de la puerta del cubículo y esperó. Cuando salí, me dijo, lo intentarás de nuevo mañana. No era una pregunta. Era una afirmación. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. 6 meses después, hice el examen de verdad. Estaba tan nerviosa que casi vomito en el aparcamiento. Daniel estaba con mi vecino. Le había dicho que iba a hacer un examen que nos ayudaría a tener una vida mejor. Me hizo una tarjeta de la suerte con ceras. La guardé en el bolsillo.
Cada vez que dudaba de mí misma, tocaba esa tarjeta. Aprobé. Por 3 puntos. Apenas. Pero aprobado es aprobado. La novia sonrió por primera vez desde que nos conocimos. En el primer trabajo al que me presenté, me dijeron que estaba sobrecualificado, lo que era un eufemismo para decir demasiado viejo. En el segundo, dijeron que necesitaban a alguien con experiencia. El tercero, el cuarto, el quinto, rechazos. Siempre rechazos. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era la mujer tirada en el suelo del baño. Era alguien que había sobrevivido a lo peor y seguía adelante. El rechazo no podía matarme. Nada podía matarme. Ya había muerto y vuelto a la vida. Muerte y resurrección, una y otra vez. La 17ª solicitud. Una pequeña clínica a las afueras de la ciudad. Me llamaron. El médico que me entrevistó fue directo. Usted es mayor que la mayoría de los solicitantes. Ha estado fuera del mercado laboral. ¿Por qué debería contratarlo? Le miré a los ojos y le dije lo que nunca había dicho en voz alta. Porque nadie trabajará más duro que yo. Nadie se preocupará más que yo. Nadie tiene más que demostrar que yo. No estoy aquí por conveniencia. Estoy aquí por supervivencia. Y ya no sé cómo rendirme. Me contrató en el acto. Mi primer sueldo fue de $1.847. Después de impuestos. Me quedé mirándolo durante 10 minutos. Era más dinero del que jamás había visto junto. Más de lo que ganaba en un mes en la cafetería. Llevé a Daniel al supermercado y le dije que escogiera lo que quisiera. Escogió una caja de cereales de marca conocida. De esos con el personaje de dibujos animados. Nosotros siempre habíamos comprado los genéricos. Esa noche cenamos cereales en nuestro pequeño apartamento y me sentí rico. No por el dinero. Porque lo había logrado. Había salido adelante a duras penas. Poco a poco. Fracaso tras fracaso. Lo había logrado. La novia volvía a llorar, pero ahora era de otra manera. No era de dolor. Era algo más. Pero esto es lo que necesito que entiendas. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que escuchara cada palabra. El punto de inflexión no fue el trabajo. No fue aprobar el examen. Ni siquiera fue aquella noche en el suelo del baño. El punto de inflexión fue la mañana siguiente, cuando decidí que su abandono no me definiría. Cuando decidí que valía más de lo que él decía. Esa decisión silenciosa y obstinada. Estás en un momento crucial. Justo aquí. En esta cafetería. 45 minutos antes de que tengas que caminar hacia el altar. Su teléfono vibró. Apareció una foto. Los invitados a la boda, formados en fila, esperaban. Miró la foto. Luego me miró a mí. Luego miró la puerta. Y lo vi. El preciso instante en que lo decidió. Cuéntame el resto. Cuéntame cómo reconstruiste tu vida. Asentí con la cabeza. Esta parte era más fácil. Esta parte tenía luz. El trabajo en la clínica fue el primer paso. Luego vinieron los demás. Rápido. Uno tras otro. Ahora hablaba rápido, al mismo ritmo de aquellos años. Primer mes. Primer sueldo. Alquiler pagado a tiempo. La primera vez en 5 años. Segundo mes. Ahorré $200. Abrí una cuenta de ahorros. El cajero me felicitó como si me hubiera ganado la lotería. Tercer mes. El día de la foto escolar de Daniel. Le compré una camisa nueva. No en una tienda de segunda mano. En una tienda de verdad. La usó durante una semana entera. Cada victoria. Pequeña. Cada victoria. Enorme. Cuarto mes. Pagué una factura médica. $47. La más pequeña. Pero ya estaba pagada. Tachada. Listo. Quinto mes. Daniel fue invitado a una fiesta de cumpleaños. Pude comprarle un regalo. Un regalo de verdad, envuelto en papel de regalo de verdad. No en papel de periódico reciclado. La novia sonreía entre lágrimas. Sexto mes. El fondo de emergencia alcanzó los $500. Mi coche se averió. Pude arreglarlo. No tuve que elegir entre transporte y comida. Séptimo mes. Volví a solicitar plaza en la escuela de enfermería. Esta vez sí,
presencialmente. Con mi certificación y experiencia laboral, conseguí una beca. Construyendo. Siempre construyendo. 8º mes. Me aceptaron. Programa a tiempo parcial. 3 años. Podía trabajar y estudiar. Sería un infierno, pero había sobrevivido a cosas peores. 9º mes. Daniel aprendió a leer. Fuimos juntos a la biblioteca. Consiguió su propio carné. Margaret seguía allí. Lloró al vernos. Mes 10. Primer sobresaliente en un examen de la escuela de enfermería. Lo colgué en la nevera junto al dibujo de Daniel. Mes 11. Pagué otra factura médica. Luego otra. Y otra más. Mes 12. 1 año en la clínica. El jefe me subió el sueldo. $2 más por hora. Esos son $80 más a la semana. $320 más al mes. Una fortuna. Ahora las victorias llegaban con mayor rapidez. 2º año. Nos mudamos a un apartamento más grande. 2 habitaciones. Daniel tenía su propia habitación. Su propio espacio. Me quedé en la puerta y lloré. Compré muebles que no eran de segunda mano. Un sofá que no se hundía. Una mesa con 4 sillas a juego. Daniel se apuntó al equipo de fútbol. Yo podía pagar las cuotas, las botas, el uniforme. Iba a todos los partidos. Entró en la lista de honor del decano. Luego volvió a entrar. Y otra vez. He pagado la última factura médica. Todas. Eliminadas. 7 años de deuda, borrados. 3er año, rotaciones clínicas. Pediatría. Se me daba bien. De hecho, muy bien. Las enfermeras decían que tenía un don con los niños asustados. Entendía el miedo. La comprensión nace de la supervivencia. Daniel cumplió 8 años. Hicimos una fiesta. Una fiesta de verdad. 10 niños. Pizza. Tarta de pastelería. Globos. El apartamento era un caos. Fue perfecto. Graduación. Toga y birrete. Daniel estaba sentado en primera fila. Cuando dijeron mi nombre, se puso de pie y vitoreó. Todos se giraron a mirar. No me importó. Aprobé el examen de enfermería. A la primera. Enmarqué la licencia. La colgué junto a mi diploma. Me contrataron en el hospital. Sala de pediatría. Beneficios completos. Plan de jubilación 401k. Seguro médico. Seguro dental. Seguro de la vista. Todo. El primer día me puse el uniforme con mi nombre bordado. Después, las siglas RN. Enfermera titulada. Esas siglas me las gané. La novia me miraba como si me hubieran salido alas. Me compré un coche. No es nuevo, pero es fiable. Se acabaron los autobuses. Se acabó tener que pedir que me lleven. El 9º cumpleaños de Daniel. Me preguntó qué quería para mi cumpleaños. Le dije que ya lo tenía todo. Le abrí un fondo universitario. Pequeñas contribuciones. Pero algo es algo. Un futuro. 4º año. Ascendí a enfermera jefe. Dirigía turnos. Formaba a nuevas enfermeras. Yo. La chica que no podía permitirse comprar libros de texto. Construyendo. Siempre construyendo. Ladrillo a ladrillo. Perdonó la deuda que su padre nunca pagó. No por él. Por mí. Guardar ese rencor era como beber veneno esperando que muriera. El teléfono de la novia volvió a vibrar. 15 minutos. Pero ella ya no lo miraba. Ella me estaba mirando. Mirándome fijamente. ¿Hiciste todo eso sola? Susurró. No, dije. Lo hice con Daniel. Por Daniel. Gracias a Daniel. Él nunca fue una carga. Siempre fue la razón. Me hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Ha intentado contactar contigo alguna vez? Para ver a Daniel. Mi expresión debió de cambiar porque ella se inclinó hacia adelante. Sí, lo hizo, ¿verdad? Asentí lentamente. El recuerdo aún dolía. El año pasado. Daniel tenía 10 años. Yo estaba trabajando un turno doble en el hospital. Recibí una llamada de su escuela. Me dijeron que un hombre que decía ser el padre de Daniel había intentado llevárselo. La novia se llevó la mano a la boca.
Salí del trabajo inmediatamente. Me salté todos los semáforos en rojo. Cuando llegué, Daniel estaba sentado en la oficina del director. A salvo. Confundido. La escuela tenía un protocolo. Sin los papeles de custodia, no podían entregarlo a nadie que no estuviera en la lista aprobada. Me temblaban las manos al recordarlo. Daniel me miró y me dijo: «Mamá, un hombre dijo que era mi papá. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Dijiste que vive lejos». Y tuve que mirar a mi hijo de 10 años y decirle la verdad. La verdad de la que lo había protegido durante una década. Le dije que su padre se había marchado cuando él era un bebé. Que había decidido no formar parte de nuestras vidas. Que no era culpa de Daniel, nunca lo fue. Pero algunas personas no son capaces de dar el amor que prometen. Daniel lloró. No fuerte. Solo lágrimas silenciosas que me destrozaron. Preguntó por qué. ¿Por qué no era suficiente? ¿Por qué su padre no lo quería? Y yo no tenía respuestas. Ninguna buena respuesta. La novia volvía a llorar. Más tarde esa noche, su padre me llamó al móvil. No sé cómo consiguió el número. Dijo que quería reconectar. Que había cometido errores, pero que quería una segunda oportunidad. Que se iba a casar y quería presentarle a Daniel a su nueva familia. Nueva familia. Como si fuéramos la versión anterior, desechada. Le pregunté dónde había estado. 10 años. ¿Dónde estaba cuando Daniel dio sus primeros pasos, pronunció sus primeras palabras, fue su primer día de colegio, tuvo fiebres, pesadillas, jugó partidos de fútbol, celebró sus cumpleaños? ¿Dónde estaba cuando le pusieron puntos, cuando aprendió a montar en bicicleta, cuando ganó el concurso de ortografía? Mi voz se elevaba. Dijo que estaba a encontrarse a sí mismo. Que entonces no estaba listo, pero que ahora sí lo estaba. Como si Daniel fuera una suscripción a Netflix que pudiera pausar y reanudar cuando le conviniera. La rabia que sentí entonces, la siento ahora. Le dije que no. Absolutamente no. No tenía derecho a volver como si nada y desbaratar la vida que habíamos construido. No se había ganado el título de padre. La biología no te convierte en padre. Estar presente te convierte en padre. Amenazó con emprender acciones legales. Custodia. Régimen de visitas. Me reí. De verdad me reí. Le dije que lo intentara. Que consiguiera un abogado, que fuera a juicio, que le explicara a un juez dónde había estado durante 10 años. Que le explicara que no había pagado la manutención. Que le explicara el abandono. Yo había guardado todos los registros. Todos los recibos. Todas las facturas médicas que pagué yo sola. Todos los formularios escolares con solo mi nombre. Todas las fotos de cumpleaños con un espacio en blanco donde debería haber estado él. Documentación de ausencia. Colgó el teléfono. Nunca volvió a llamar. Pero el daño ya estaba hecho. Daniel cambió después de eso. Empezó a hacer preguntas. Empezó a buscar información sobre su padre en Google. Encontró sus redes sociales. Vio fotos de él feliz, exitoso, viviendo una vida que no nos incluía. El dolor de ver que tu padre o madre elige a todos menos a ti. Una noche encontré a Daniel llorando en la cama. Me dijo: tal vez no soy lo suficientemente bueno. Tal vez hay algo malo en mí. Lo abracé y le dije que no había nada, absolutamente nada, malo en él. Que el fracaso de su padre no era su propio fracaso. Pero, ¿cómo convencer a un niño de que es valioso cuando su propio padre dice lo contrario? La novia miraba fijamente su teléfono. La foto de la boda. A él. Ese es el hombre con el que te vas a casar, dije en voz baja. El hombre que intentó ver a su hijo una sola vez en 10 años, no porque lo echara de menos, sino porque quería cumplir con un requisito. Sentirse buena persona sin esforzarse por serlo. Estaba pálida. Y esto es lo que debes entender. Esto no se trata de mí. No se trata de venganza. Se trata de ti. De en quién confías tu vida, tu futuro, tus hijos, si los tienes. Afuera, comenzó a sonar la música. La procesión. La ceremonia estaba comenzando. Sonó su teléfono. Su nombre en la pantalla. ¿Dónde estás? Miró el teléfono. Me miró a mí. Miró la puerta. Y entonces hizo algo que nunca esperé. Ella respondió. Puso el teléfono en altavoz.
Su voz llenó la cafetería. Enfadada. Impaciente. ¿Dónde demonios estás? Todo el mundo está esperando. Tu madre está teniendo una crisis nerviosa. El oficiante amenaza con irse. ¿Qué está pasando? La voz de la novia era tranquila. Demasiado tranquila. Estoy con alguien. Alguien que conoces. Silencio. Luego, ¿quién? La madre de tu hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. No sé de qué estás hablando. Ella se rió. No era una risa alegre. ¿De verdad vas a mentir? ¿Ahora mismo? ¿Minutos antes de nuestra boda? Podía oír gente de fondo preguntando qué estaba pasando. Cariño, escucha, quien quiera que sea esta mujer, está mintiendo. No tengo un hijo. Ya te lo dije, nunca me he casado, nunca he tenido hijos. Está loca. La novia me miró. Asentí. Se llama Daniel. Tiene 10 años. Tiene tus ojos. Tu sonrisa. Tu cumpleaños es en el mismo mes que el tuyo. Más silencio. Luego, a la defensiva. ¿Así que un chico cualquiera tiene mis ojos? Eso no significa que... Tiene fotos. Certificado de nacimiento. Historial médico. 7 años de recibos de todo lo que nunca pagaste. De todo lo que abandonaste. Su voz cambió. Se volvió más dura. ¿Invitaste a mi ex a nuestra boda? ¿Estás loco? No, dijo. No me invitaron. Pero te escribí una carta. Y tu novia la leyó antes de decir sí, quiero. Menos mal para ella. Oí un alboroto. Voces. ¿Qué está pasando? ¿Se está celebrando la boda? ¿Dónde estás? Su tono cambió. Ahora suplicaba. Vuelve. Hablaremos de esto. Lo que sea que te haya dicho, no es. No es que. La voz de la novia era firme. ¿No es cierto? ¿No es importante? ¿No es tu responsabilidad? Perfecto. Cada palabra, una cuchilla. Cometí errores. Era joven. No estaba preparado para ser padre. Pero ahora soy diferente. Estoy listo para formar una familia contigo. ¿Conmigo? Interrumpió. Tú ya tienes una familia. Un niño de 10 años que no sabe por qué su padre lo abandonó. Que piensa que no es lo suficientemente bueno. Que lleva ese rechazo como una cicatriz. Sentí que las lágrimas corrían por mi rostro. Escuchar a alguien defender a Daniel de esa manera. Eso no es justo. No lo entiendes. No, tú no lo entiendes, dijo ella, alzando la voz. Leí su carta. Cada palabra. Escuché lo que hiciste. ¿Cómo te fuiste cuando tu hijo tenía 3 meses? ¿Cómo cambiaste de número? ¿Cómo nunca enviaste dinero? ¿Cómo los borraste como si nada? Ahora sí que la gente estaba escuchando. Oí exclamaciones de estruendo. ¿Y sabes qué es lo peor? Me dijiste que nunca te habías casado. Que nunca habías tenido hijos. Me mentiste a la cara durante 2 años. Construiste toda nuestra relación sobre una mentira. Puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Explicar cómo eres capaz de mirar a tu propio hijo y no sentir nada? ¿Explicar cómo serás diferente con nuestros hijos? Porque eso es lo que yo pensaba, que algún día tendríamos hijos. Y ahora estoy aquí sentada preguntándome qué pasará cuando las cosas se compliquen. Cuando el bebé no deje de llorar. Cuando las facturas se acumulen. Cuando la vida deje de ser perfecta. Su voz se quebró. ¿Qué sucede cuando ya no soy conveniente? Esa pregunta quedó suspendida en el aire. ¿También me abandonarás? ¿A nuestros hijos? ¿Volverás a reinventarte? ¿Le dirás a tu próxima prometida que nunca existimos? Guardó silencio. Respóndeme. Esto es ridículo. Estás escuchando a una ex resentida en lugar de a mí. Estoy escuchando a una madre que crió a tu hijo sola. Que tuvo 3 trabajos. Que estudió enfermería mientras él dormía. Que construyó una vida de la nada porque tú la dejaste sin nada. Me tapé la boca. Ella lo entendió. De verdad que lo entendió. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo que yo tenía una opción que ella nunca tuvo. Que podía irme antes de quedar atrapada. Antes de tener hijos. Antes de que años de mi vida desaparezcan en manos de alguien que no los valora. Cariño, por favor. No me llames así.
No vuelvas a llamarme así jamás. Le oí intentar otra táctica. Ahora estaba enfadado. Estás cometiendo un gran error. Tirando por la borda todo lo que hemos construido por una simple historia. No es un cuento. Es la verdad. Y la verdad es que no eres quien fingía ser. Y no voy a pasarme la vida preguntándome cuándo fingirás que yo nunca existí. Catarsis. Catarsis pura. La boda se ha cancelado. No me lo puedo creer. Nunca he hablado más en serio. No me voy a casar contigo. Ni hoy. Ni nunca. Colgó el teléfono. La cafetería estaba en silencio. Todos habían estado escuchando. Entonces, poco a poco, alguien empezó a aplaudir. Luego otro. Y entonces toda la cafetería estalló en aplausos. La novia me miró, con el rímel corrido y el vestido de novia arrugado, y se rió. Se rió de verdad. Estaba a punto de casarme con él, susurró. Estaba a minutos de cometer el mayor error de mi vida. Pero no lo hiciste, dije. Te elegiste a ti mismo. Afuera, imaginaba el caos. El lugar de la boda. Los invitados. Él, expuesto frente a todos. Justicia. No venganza. Justicia. Nos quedamos en esa cafetería otra hora. Los aplausos se fueron apagando. Los demás clientes volvieron a sus vidas. Pero nosotros nos quedamos. ¿Lo odias? Preguntó en voz baja. Lo pensé. Lo pensé de verdad. Sí. Durante años. Lo odié con todas mis fuerzas. Ese odio me daba calor en las noches frías. Me impulsaba cuando quería rendirme. Era el fuego que me llevaba hacia adelante. Escuchaba con todo su cuerpo. Pero el odio agota. Es como cargar una roca cuesta arriba todos los días. Al final, te das cuenta de que el peso te aplasta a ti, no a él. Él está bien. Siguió adelante. Está viviendo su vida. La única persona que sufre por tu odio eres tú. Esa era la verdad que había aprendido por las malas. ¿Y cuándo dejaste de odiarlo? El día que me di cuenta de que Daniel me estaba mirando. Ese momento volvió a mi mente con claridad. Daniel tenía 7 años. Íbamos en el coche. Sonó una canción en la radio, una que su padre solía poner. Sin pensarlo, la cambié y dije algo hiriente. Daniel me preguntó por qué no me gustaba esa canción. Le dije que me recordaba a su padre. Se quedó callado. Luego preguntó, «Mamá, ¿odias a mi papá?» Los ojos de la novia se volvieron a llenar de lágrimas. Quería decir que sí. Quería enumerar todas las razones. Pero miré a este niño de 7 años, este hermoso niño que compartía el ADN de su padre, y me di cuenta, si le enseñaba odio, le estaría dando a su padre poder sobre ambos para siempre. Ese fue el cambio. La trascendencia. Así que le conté la verdad, pero de otra manera. Le dije que su padre era una persona que había tomado decisiones que nos habían hecho daño, pero que esas decisiones tenían que ver con su propio miedo y debilidad, no con el valor de Daniel, y que podíamos elegir no cargar más con ese dolor. El perdón no es para ellos. Es para ti. Daniel me preguntó si había perdonado a su padre. Le dije que estaba en ello. Que perdonarlo no significa que lo que hizo estuviera bien. Significa que ya no dejo que lo que hizo controle mi vida. La novia asentía con la cabeza, y la comprensión se reflejaba en su rostro. Fue entonces cuando todo cambió. Dejé de revisar sus redes sociales. Dejé de imaginarme escenarios de venganza. Dejé de contar la historia como si fuera una víctima. Empecé a contarla como si fuera una superviviente. Las palabras importan. Las historias que nos contamos a nosotros mismos importan. ¿Y lo más increíble? Una vez que dejé de lado el odio, tuve muchísima más energía. Energía para Daniel. Para mi carrera. Para construir la vida que realmente quería en lugar de la vida que me correspondía. Extendió la mano sobre la mesa y me tomó la mano. Me salvaste, susurró. Me salvaste de años de sufrimiento. Negué con la cabeza. No. Te salvaste tú solo. Solo te dije la verdad. Tú fuiste quien decidió escuchar. Esto era importante. Necesitaba empoderarse. La mayoría habría ignorado la carta. La mayoría habría seguido adelante con la boda porque ya estaba todo planeado. Porque ya habían dicho que sí.
porque marcharse era más difícil que quedarse. Pero no lo hizo. Elegiste la verdad en lugar de la comodidad. Eso requiere un valor que la mayoría de la gente nunca encuentra. Estaba llorando, pero ahora sonríe. ¿Y ahora qué? Ni siquiera sé quién soy sin él. Estuvimos juntos 2 años. Tenía todo mi futuro planeado en torno a él. Reconocí ese miedo. Lo había vivido. Ahora descubrirás quién eres. ¿Qué quieres? ¿De qué eres capaz? Y será aterrador y liberador a partes iguales. Se secó los ojos. Tendrás momentos de duda. Noches en las que te preguntarás si tomaste la decisión correcta. La gente te dirá que exageraste. Que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Que desperdiciaste algo bueno. Esto era inevitable. Pero recuerda esto. Un hombre capaz de borrar a su propio hijo puede borrar a cualquiera. El carácter no cambia solo porque cambien las circunstancias. Y te mereces a alguien cuyo peor día no signifique abandonar a quienes más lo necesitan. Verdad universal. Verdad simple. La lección aquí no es sobre él. Es sobre ti. Sobre conocer tu valor. Sobre negarte a conformarte con alguien que ve el amor como algo condicional. Ella me apretó la mano. ¿Estarás bien?, pregunté. Entre lágrimas. Rió. No lo sé. Pero seré mejor de lo que hubiera sido si me hubiera casado con él. La verdad. Y algún día, cuando conozcas a alguien que esté presente de forma constante, que no huya cuando las cosas se pongan difíciles, que te vea y te elija cada día, entenderás por qué tenía que suceder esto. Ella asintió. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Crees en el perdón? ¿De verdad? Pensé en Daniel. En la vida que habíamos construido. En lo lejos que habíamos llegado. Creo en dejar ir. Creo que aferrarse al rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Creo que algunas personas no merecen el perdón, pero yo merezco la paz. Y allí estaba. La sabiduría adquirida a través del sufrimiento. La paz no es lo mismo que el perdón. La paz es decidir que ya no pueden vivir gratis en tu cabeza. Ella lo entendió. Lo vi en sus ojos. Afuera, el sol se ponía. La boda que nunca se celebró probablemente ya había terminado. Los invitados probablemente estaban murmurando. Su reputación probablemente estaba por los suelos. Pero en esa cafetería, una mujer se había elegido a sí misma. Y eso lo era todo. Estaba doblando la ropa otra vez. La misma rutina. El mismo apartamento. Aunque nos habíamos mudado a uno más grande el año pasado. Daniel estaba en la escuela. Mi turno no empezaba hasta dentro de 2 horas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Casi no lo abro. Pero algo me hizo hacer clic. Era una foto. La novia. No, ya no era la novia. Solo una mujer. Se llamaba Sara. Estaba de pie frente a una universidad, sosteniendo los papeles de admisión. Estudios de posgrado. Psicología. Estaba sonriendo. El mensaje decía: empiezo en 2 semanas. Gracias por mostrarme lo que es la fortaleza. Me quedé mirando esa foto durante un largo rato. Ella se había elegido a sí misma. Y ahora estaba construyendo la vida que realmente quería. Daniel llegó a casa esa tarde con una autorización. Viaje de campamento de padre e hijo. Había una línea que decía: firma del padre / tutor. Me la entregó sin dudarlo. ¿Vendrás, mamá? Sé que dice padre e hijo, pero ustedes dos son los dos. Ambos. Padre y madre. Todo. Por supuesto que iré, dije. Me abrazó fuerte. Eres el mejor padre que alguien podría tener. Y ahí estaba. El círculo se había cerrado. Hace 7 años, estaba destrozada en el suelo del baño, convencida de que no era suficiente. Hoy, soy suficiente. Más que suficiente. La carta que le escribí a Sara, la que impidió la boda, no trataba de venganza. Trataba de la verdad. De una mujer que tendió la mano a través del abismo para salvar a otra del mismo dolor. Pasamos gran parte de nuestra vida protegiendo secretos. Ocultando cicatrices. Fingiendo que estamos bien cuando nos estamos desmoronando. ¿Pero qué pasaría si dijéramos la verdad? ¿Qué pasaría si nos acercáramos a la persona que está donde nosotros estuvimos una vez y le dijéramos:
Yo sobreviví. Tú también puedes. ¿No tienes que cometer mis errores? Ese es el verdadero poder. No en el sufrimiento, sino en el hablar. Imprimí la foto de Sara y la puse en mi refrigerador, justo al lado del dibujo de Daniel y mi licencia de enfermería. Recordatorios. Evidencia. Prueba de que somos más fuertes de lo que creemos. Esa noche, Daniel y yo preparamos la cena juntos. Nada del otro mundo. Espaguetis de caja. Pan de ajo congelado. Pero era nuestra. Hecha desde cero, de la nada, con amor. Mientras lo arropaba en la cama, me hizo la pregunta que solía hacerme cuando era más pequeño. Mamá, ¿crees que mi papá piensa alguna vez en mí? Antes mentía. Ahora digo la verdad. Quizás. Pero ya no importa. Porque tú me tienes a mí, y yo te tengo a ti, y estamos completos tal como somos. Sonrió y cerró los ojos. Y me di cuenta de que ya no esperaba nada. Ni disculpas. Ni un cierre. Ni que él se convirtiera en el padre que Daniel merecía. Yo era libre. La historia que comenzó con el abandono terminó con la plenitud. La historia que comenzó con una carta terminó con dos mujeres que se eligieron a sí mismas. La historia que comenzó con el dolor terminó con la paz. Y ahora te lo pregunto a ti. ¿Qué verdad estás protegiendo? ¿Qué herida estás ocultando? ¿Qué versión de ti mismo estás fingiendo ser por miedo a lo que la gente pensará si ve tu verdadero yo? Todos tenemos una carta que escribir. Una verdad que contar. Una persona a la que advertir, ayudar o salvar. Quizás sea para otra persona. Quizás sea para tu yo más joven. Quizás sea para esa parte de ti que aún está sentada en el suelo del baño, convencida de que nunca sobrevivirás a esto. Pero esto es lo que sé. Sobrevivirás. Te reconstruirás. Te convertirás en alguien que nunca imaginaste que podría ser. No porque seas especial. Porque eres humano. Y los humanos son extraordinarios para sobrevivir a lo insoportable. Así que cuenta tu historia. Escribe tu carta. Elígete a ti mismo /diagonal. Porque en algún lugar del mundo, alguien necesita oír que no está solo. Que alguien más recorrió este camino y llegó al otro lado. Y tal vez, solo tal vez, tu verdad sea lo que lo salve. No me invitaron a la boda de mi ex. Pero mi carta lo impidió. Y al hacerlo, salvé a una mujer de la vida que casi me destruyó. Ese es el poder de la verdad. Ese es el poder de tender la mano para impulsar a otros hacia adelante. ¿Qué harás con el tuyo? Si esta historia te conmovió, si has vivido algo similar, si comprendes lo que significa reconstruir desde cero, no estás solo. Comparte esta historia. Deja que llegue a quien más la necesita. Porque alguien ahí afuera está sentado en una cafetería, con una carta en la mano, tomando la decisión más importante de su vida. Y tu historia, sí, la tuya, podría ser la que lo salve.